Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando una película que se estrenó los últimos días de octubre en Netflix y que lleva por título, al menos en español, Su Casa. Una película de terror y con bastante simbolismo que en este capítulo te cuento qué tal me pareció, si creo que vale o no vale la pena. Pero antes de continuar, como siempre, recordate que te suscribas al canal y actives la campanita, así estás enterado cada vez que subo un nuevo video. Y dejes un like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta película. Dejando pasar el momento spam, continuemos con la review de Su Casa o His House. Básicamente es una película de la mano del director Remi Weekes que narra la historia de esta pareja de Bob y Real, que son oriundos de Sudán del Sur, y escapando básicamente de la realidad que vive dicho país, llegan a Inglaterra buscando una nueva vida como inmigrantes básicamente. Y a lo largo de la película vamos a ir viendo cómo pasan por este proceso de un poco ponerlo al día en cuanto a sus documentación y luego asignarles una casa, que es donde van a transcurrir la mayor cantidad de hechos de esta película. Una vez que llega esta pareja de Bob y Real a su casa, vamos a ver que comienzan a pasar una serie de cosas tanto sobrenaturales, o al menos en principio un tanto extrañas básicamente, pero que, como ya he señalado, rápidamente se van a tornar de carácter sobrenatural, al punto de volverlos o que corran realmente peligro dentro de esta casa y tengamos que nosotros como espectadores ir descubriendo por qué es que le están pasando estas cosas a esta familia, o al menos a esta pareja. Punto positivo de esta cinta, básicamente, que está repleta de simbolismo. La misma casa de por sí ya es un simbolismo de lo que ellos están viviendo, de sus estados de ánimo, de toda la discriminación, el sufrimiento, todo lo que van a ir viviendo y han vivido también a lo largo de sus vidas. Por lo cual la película se siente a varios instantes con bastante, no saturada, pero sí con mucho simbolismo de lo que quieren expresar con esta construcción de 4 paredes básicamente, que es la casa en donde van a tener que vivir, que de por sí una de las reglas que le da esta organización que vela por los inmigrantes es que no se pueden cambiar de dirección pase lo que pase. Y llegando a un punto en la película, ellos evidentemente van a querer cambiarse y no van a poder. Van a tener que simplemente superar todo lo que está ocurriendo dentro de esa casa. Por otro lado, el punto positivo también es lo que es las cuotas de terror y de suspenso. Se dejan a momentos bastante en un segundo plano para desarrollar de mejor manera la psicología y las personalidades de cada uno de los dos protagonistas, lo cual es un punto favorable. Si bien ellos casi desde el primer momento en que llegan a esta casa, nosotros como espectador nos damos cuenta de que están viviendo en una especie de casa embrujada o que tiene algún ente sobrenatural que los está acosando de esta manera, la película a momentos deja este argumento de lado y se centra mucho más en cómo se están sintiendo los personajes, qué les está pasando, y también vamos descubriendo cuáles son los hechos del pasado que los llevan a estos puntos en los que están viviendo hoy en día y que, entre comillas, los lleva a tener sus 4 paredes, que es cada una de sus casas en el simbolismo de su mente y su construcción de psiquis, llena de agujeros o de daño estructural que se va a ir viendo reflejado, como he señalado, en estas 4 paredes que representan su casa. Y otro punto positivo es que la película deja este mensaje de cómo lo importante en la vida es muchas veces enfrentar este dolor y este sufrimiento de algún hecho traumático o alguna pérdida que hayas tenido en el pasado,
y reconstruir, por así decirlo, tu casa, que es esta arquetipo más bien mental y psicológico, cómo reconstruirlo para poder volver a vivir y volver a tener una vida normal, que al final de cuentas es la metáfora que te da esta película con lo que vamos a ir viendo. Ellos llegan a una casa que no les pertenece, comienzan en algún punto a destruir esta casa, más que destruirla, es quizás, yo al menos lo sentí como que estaban tratando de reflejar su actualidad, que ellos en realidad no estaban bien y que estaban, por así decirlo, tratando de sacar a relucir todo esto que estaba oculto tras este papel mural, que es bastante simple y que sirve simplemente para ocultar los defectos que tenía la casa y básicamente en sus paredes y en sus cimientos, para luego ya casi al final de la película un poco reconstruir, y lo que vemos es cómo al final de cuentas han podido de una u otra manera superar este dolor que estaban padeciendo y que los llevó en gran medida a pasar por todas las situaciones que ocurren en dicha casa. Puntos que quizás no me gustaron tanto de esta película, que hacia el final de la misma yo al menos me salí un poco de la experiencia. Cuando ya entra o se involucra más este argumento sobrenatural con fantasmas o con espectros o apariciones, un poco me fue sacando de la experiencia. Me gustaba mucho más la película en cuanto a esta construcción y a este simbolismo de la psiquis de cada uno de los personajes, más que el hecho sobrenatural en sí. Incluso cuando ya me cuentan el origen de toda esta presencia sobrenatural y maligna, fue cuando realmente dejé de sentirme tan atraído por la misma, y básicamente me sacó de la experiencia de lo que estaba viendo e hizo que mi interés por la película se cayera un par de niveles. Pero en sí no le quita mérito a la película. Está bien hecha, los efectos especiales que tiene, entendiendo que tampoco tienen un gran presupuesto, están bastante bien logrados. Logra causarte una cierta inquietud, un cierto temor estas entidades malignas, que a la larga ayudan a complementar la historia y te grafican de mejor manera cómo es la representación de los miedos y de la culpa principalmente que sienten los personajes por actos cometidos en el pasado. Así que por un lado está bien hecho, pero yo sí al menos tuve esta experiencia de, valga la redundancia, salirme de la experiencia o no seguir conectado realmente con la película una vez que se agregan todos estos hechos sobrenaturales. En particular fue con esta escena donde, que si ven la película van a entender súper claro, donde yo al menos me desconecté de la misma. Es esta escena donde está el personaje de Ball, el personaje masculino, está en una habitación y empieza a ser acosado por las entidades, y hay un juego con la iluminación en la habitación. En esa escena yo en particular ya me sentí bastante más desconectado de la película con respecto a lo que estaba viendo. Pero en sí es una película que vale la pena de ver, y la respuesta es sí, es una buena película. Está en falta también un poco hacia el final, sobre todo, que estos simbolismos y estas referencias que está bastante más cargado hacia el inicio de la cinta tuviesen una mejor repercusión o un mejor desarrollo hacia el final de la misma, o que se retomaran en algunas instancias. Y siento que se cambia un poco, se deja un poco de lado estas más bien interpretaciones de lo que estamos viendo, y se vuelve una película bastante más literal respecto a lo que va a pasar, sobre todo con esta entidad maligna y cuáles eran sus fines al final de cuentas. Así que esa es mi opinión respecto a Su casa, una película que es bastante interesante de ver, vale darle una oportunidad. Y en el gatómetro en esta ocasión, dado que es una película que al menos me entretuvo y creo que cumple con lo esperado de una película de terror, y bastante simbolismo psicológico al respecto, le vamos a dar en esta ocasión los 4 gatitos de 5. Déjame abajo en los comentarios si tú ya la viste, y si es así, qué tal te pareció. Evidentemente me va a gustar leer en los comentarios cuáles fueron las interpretaciones que
tú mismo le pudiste haber dado a estas 4 paredes que conformaban la casa donde iban a vivir tanto Ball como Real. Para finalizar, comentarte como siempre que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar. En el costado allá te dejo el enlace con la cara del gato alto para que hagas clic y te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo el día de mañana. Adiós.